¿Cuáles son los mejores podcasts de habla hispana? Faji, se dieron a conocer los ganadores de los premios Ondas Globales del podcast, un premio internacional que se estará entregando este 3 de mayo en Málaga. Ahí estaré porque por fortuna fui invitado como jurado junto con una serie de especialistas para determinar a los ganadores en 13 categorías vía el jurado y 2 más en las que el propio jurado determinó quiénes eran los que ganaban, es decir, 13 categorías donde hubo competencia y otras donde era a propuesta del jurado. Hay victorias para México, entre ellas, por ejemplo, Poncho Herrera termina siendo reconocido como Batman por su participación en Batman Desenterrado, en esta primera producción en la que Spotify se mete al mundo de los superhéroes gracias al acuerdo que tiene con DC. El mejor conversacional se lo lleva Se Regalan Dudas. Yo que fui parte, digamos, de estas conversaciones, de estas moderaciones, mucho se analizó, claro, lo que hacen en el día a día de Se Regalan Dudas, pero también su crecimiento que ya incluso contempla un reality que acaban de lanzar con Amazon, un True Crime que acaban de lanzar con Amazon. Entonces tenemos que hablar sin duda de Se Regalan Dudas como uno de estos que aprovechó muy bien el timing. Cuando no había muchos podcasts conversacionales, ellas estuvieron con los invitados correctos, en el modo correcto, con el feminismo por delante, que también es algo que encajó muy bien con esos momentos, y no se quedaron ahí. Lanzaron Despertando, lanzaron Durmiendo, ahora tienen este True Crime, lanzaron también en su momento 2 libros, tienen el de Se Regalan Dudas y el de Despertando. Así es, no, la verdad es que creo que si hay alguien al quien tenemos que admirar de forma constante en el mundo del podcast en México, es a Se Regalan Dudas, por apostar por este formato en tiempos tempranos. Una anécdota muy personal, pero me acuerdo que cuando saqué el primer episodio de The Creator's Life, eso fue hace, yo creo que ya 4 años, fue el mismo día que ellas sacaron su primer episodio. Y me acuerdo mucho porque salía dentro de las nuevas recomendaciones y lo escuché y dije, qué interesante podcast, Se Regalan Dudas. Happens que 5 años después, evidentemente, The Creator's Life no existe, pero ellas están triunfando y han ganado eso, y la verdad es que se me hace como una analogía muy interesante de ser constante, de creer en tu producto, de no cansarte, de saber también, si quieres hablar mucho del privilegio de poder decir, lo hago de como un hobby y ya no pasa nada, pero creo que Se Regalan Dudas sin duda es un claro ejemplo de un producto de éxito que tampoco requiere honestamente mucha producción. A mí algo que me llama mucho la atención de sus videos, de sus clips, es que los graban con iPhones, por ejemplo, cuando sabes que pues si están en el top de la industria de los podcasts probablemente ya podrían hacer algo más producido, pero creo que son inteligentes y estratégicas al saber que tal vez no vale la pena, porque el podcast lo que tiene en su magia es que es un low effort, high impact. Y por el otro lado, Se Regalan Dudas en efecto evoluciona de un podcast sencillo, pero insisto, con las circunstancias adecuadas a toda una empresa de medios. En la categoría de Mejor Podcast Experimental tenemos Crímenes el Musical, que te lo presenté, que plantea este escenario en el que se combina música, comedia y una especie de giro periodístico en los crímenes españoles de comienzos del siglo XX. Y la verdad es que a mí me encantó cómo se atrevieron a sumergirte en esta narrativa en la que te dicen, hey, lo que hoy tú consumes en podcast, lo que hoy tú consumes en series como la de Dahmer, un día se consumió a través de la música. Y entonces te proponen Crímenes el Musical, que te van contando una serie de historias por episodio, un episodio por historia, y la verdad termina funcionando muy bien. Sí, una manera de reinventar el formato, digamos, como de leyendas legendarias, ¿no? Sumarle justamente creatividad, sumarle música, que creo que pues me llama mucho la atención que existe esta categoría, porque sin duda parece que por podcast seguimos concibiendo lo de siempre, ¿no? 2 personas con un micrófono enfrente hablando una tras otra, y creo que ejercicios como el de Batman, ejercicios como este nos demuestran que por podcast todavía hay mucho que explorar en el formato, que no significa necesariamente que eso es lo que va a triunfar, pero que vale la pena cuestionarnos si simplemente grabarnos, ponerle una música de fondo y publicar hace que esté haciendo un podcast, o el género involucra mucho más que eso. Y que a mí me da gusto que se empiecen a reconocer este tipo de esfuerzos, como también la firma de Dios como ficción sonora, porque eso le da más vida al podcast. O sea,
hoy se habla de que ya no tiene tanto sentido tener un podcast, de que quizás ni siquiera lo deberías publicar o no deberías tener a tu podcast en Spotify como protagonista, y esa es apenas una parte de la industria del podcasting. Hay otros componentes que sí pueden servir como estos conceptos mínimos viables para después llevarlos a televisión, para después llevarlos incluso al cine, que es algo que ya vimos, por ejemplo, con El Gran Apagón. Y en este caso, lo que sí te puedo decir de las conversaciones es que lamentablemente Latinoamérica se está quedando muy atrás con respecto a España. A mí me duele particularmente porque ya hemos hablado del streaming también en Twitch. En Twitch tenemos un extraordinario avance, un nivel de madurez único en el mundo para los Twitchers españoles, no tanto en Latinoamérica, aunque sí tenemos algunos casos. Y lo mismo pasa con el podcast. Apuestas decididas, ficciones muy marcadas de éxito en España, no tantas en Latinoamérica, aunque quizás la más grande en audio en español que se haya hecho sea Caso 63, que es de Chile. Sí, creo que si hablamos particularmente de México, no sé si lo diría de toda Latinoamérica porque honestamente no lo conozco, pero en México sabemos que pues el podcast sí está un poquito, pues no sé si la palabra sea secuestrada, que a ti te gusta decir, el podcast está secuestrado, pero tal vez sí está secuestrado por el hombre blanco heterosexual regiomontano que tiene un micrófono enfrente y habla con sus otros hombres blancos heterosexuales alrededor. Creo que el hecho de que esos sean los podcasts que más hayan triunfado, que hoy en día están en el top of mind de la gente en México, cuando le dices, un podcast, y dice, sí, claro, ubico el de, y vienen estas 5 o 6 personas con las cuales todos conocemos, hace que pues entonces se esté cerrando la puerta a entender realmente a lo que se traduce, ¿no? Hoy en día vemos un podcast como, pues son 2 güeyes con un micrófono caro sentado enfrente, y no vemos de todas las perspectivas o las opciones que puede haber más allá de un talk show o de unas entrevistas que pueden, que se están explorando en otros lados y que probablemente se están explorando en México, pero en México pues no tienen el foco que tienen, porque te digo, el top 10 son güeyes entrevistándose o hablando entre sí mismos como tú y yo, pero más guapos probablemente o con más dinero, y solamente es eso. Y por otro lado, sí están este tipo de producciones, como ya lo hablábamos, Adolescentes se lleva el premio a Mejor Diseño Sonoro. Teo Rodríguez es toda una institución en lo que refiere a eso y plantea algo que habitualmente no se lleva en podcast. Primero, un aterrizaje hacia audiencias jóvenes. Segundo, conectarlo con zombies, conectar la ficción, que por eso termina llevándose este premio a Mejor Diseño Sonoro Teo Rodríguez, que ha participado también en cualquier cantidad de producciones que terminan consiguiendo el resultado. A mí me entusiasma la idea de contar historias en podcast, de trabajar en guiones para podcast, que es un punto pendiente que tenemos más allá del que hicimos en su momento para iCast, Anatomía del Podcast FAG, pero esto nos muestra que ahí está viva la posibilidad de hacer algo en podcast y que el audio es siempre una posibilidad de experimentar a relativamente bajo costo y poder evaluar el éxito del mismo. Ojalá que esto ayude para que el audio, siendo audio, sí siga teniendo un lugar y que no terminemos con que el audio pues en realidad es video. Si algo se puede abrazar Spotify es a este tipo de esfuerzos. De hecho, justo creo que debería de ser de los más interesados en que estos premios surjan. También te cuestionas, oye, si ya están los ganadores, ¿por qué no hay un playlist o una sección en Spotify donde me los esté mostrando, me los esté recomendando? Porque también, a pesar de que Spotify en su momento creo que ya murieron, pero hicieron sus Spotify Awards donde premiaron a los podcasters, justamente mucho del reclamo era que pues estaba premiando por popularidad y no se estaba premiando con la posibilidad de ponerle el spotlight a creadores de podcast, de formatos interesantes nuevos que están allá afuera. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad desperdiciada del propio Spotify justamente para premiar los formatos que no pueden existir en video, porque sería demasiado caro hacerlos en video. Entonces deberían de abrazar esos formatos y no aquellos como el que tú y yo hacemos, que sin duda puede vivir en video porque es muy sencillo que viva en video. Creo que también, nada más para cerrar el tema, me parece curioso y te iba a preguntar si hay categoría de infantil, porque creo que algún lugar donde tiene mucho futuro el contenido en audio, viendo el éxito que tiene YouTube para ser la niñera de todos los niños de la nueva generación, es generar podcast o historias o audiolibros o contenido para niños simplemente en audio. Y no hay. La realidad es que hablando con el jurado, una de las propuestas fue consideremos a otro tipo de públicos, porque la gran mayoría están relacionadas al misterio, la gran mayoría están relacionadas al fin del mundo, están relacionadas al true crime, no a lo infantil, no a lo adolescente,
No ni siquiera hablando de las ficciones al entretenimiento en general. Por ahí Spotify intentó con el grupo esta idea de padres de familia reunidos en WhatsApp y demás, que, a ver, a mí no me terminó gustando mucho, pero como mínimo era para un público masivo, no era la comedia vulgar, soez, simple, digamos que llega a funcionar y pues ahí habrán quedado los resultados. Tampoco estaba, por ejemplo, o estuvo considerada como nominada, pero no gana Princess of South Beach, que es de los pocos ejercicios en que de plano se dice, a ver, voy a hacer como una especie de telenovela en audio que sea entretenimiento light, como si fuera pues una especie de Élite, como si fuera este tipo de equivalente a lo que consumimos muy fácil en televisión. Entonces, ojalá que se dé esto y como tú dices, clave que estos premios los organiza Prisa y Cadena Ser, es decir, estos medios españoles que forman parte del mismo grupo de Prisa. Spotify en la primera edición respalda y ahora quien respalda es Amazon Music y Audible. Entonces va cambiando el patrocinador. Spotify, después de la experiencia que tuvo premiando a Fausto, que yo creo que sí podía merecerse ese premio, pero pues claramente la audiencia de leyendas legendarias y demás terminaron funando a Spotify. Eso explica por qué no está premiado No Hagas Lo Fácil, claramente, ¿no? Porque no quieren Spotify. Pero bueno, Macafood, ahí está. Ojalá en un futuro poder ser un buen objetivo para que la gente no diga, ustedes no se sientan ahí a criticar, a que hagamos algo que pueda estar nominado el siguiente año aquí en Uploading. Ya tengo la historia, chaval. Tiradero de beef. Preguntarles cuál ustedes creen que es el mejor podcast de Latinoamérica. ¿Cuál es el mejor podcast que existe en el planeta, tío?